Sintomatología. Clínicamente se reconocen 3 etapas o fases de la enfermedad. Primero, la fase inicial o aguda, que es de corta duración. Segundo, la fase crónica asintomática, anteriormente llamada de latencia o indeterminada. Y tercero, la fase crónica sintomática, que es muy prolongada. La tripanosomiasis americana es una enfermedad crónica, pero la mayoría de las infecciones por Trypanosoma cruzi cursan en forma asintomática y algunas se manifiestan mucho tiempo después de la infección inicial. En otros casos, la persona infectada puede presentar las 3 fases clínicas de la enfermedad. Una amplia proporción, quizás la mayoría de los individuos parasitados, no presentan ninguna sintomatología o lesión aparente durante toda su vida, y se descubre su infección al azar cuando se realiza exámenes de laboratorio, específicamente exámenes inmunológicos. El periodo de incubación puede ser de 1 a 3 semanas, aproximadamente un mes. La fase aguda de la enfermedad pasa desapercibida la mayoría de las veces. Se detecta poco en cualquier edad, niños o adultos, pero se diagnostica principalmente en los niños menores de 10 años. Los síntomas pueden ser leves y poco característicos. Por este motivo, solo se logra detectar en un porcentaje no mayor del 2%. La lesión primaria o chagoma de inoculación se desarrolla en la puerta de entrada del parásito. Allí aparece un nódulo inflamatorio o placa erisipeloide, blando, con piel seca, y la zona central se vuelve necrótica o hemorrágica. Indolora, con edema local y acompañada de infarto ganglionar de la región o adenopatía satélite. Más tarde, la lesión se cubre con una costra dura. En algunos pacientes se observa el complejo oftalmoganglionar conocido como signo de masa romaña, que consiste en un edema bipalpebral unilateral, acompañado de hiperemia de las conjuntivas, en algunos casos edema facial, conjuntivitis, queratitis y dacrocistitis. Cuando el parásito entra por la conjuntiva o el párpado, el chagoma y signo de masa romaña aparecen en más del 90% de los casos. Los signos y síntomas dependen del sitio de entrada del parásito. Los ganglios más comprometidos son los preauriculares, los parotidianos, esternocleidomastoideos y submaxilares. Las adenopatías persisten durante largo tiempo, pero el signo de masa romaña y el chagoma de inoculación pueden desaparecer aproximadamente en 3 a 4 semanas. El Chagas agudo, incluyendo los signos de puerta de entrada, se ven raramente en Venezuela. Posteriormente, por invasión de los parásitos a otros ganglios linfáticos, se presentan linfoadenopatías generalizadas, que son de tamaño variable, duras e indoloras. Al aparecer la parasitemia, y en proporción a esta, se presenta fiebre de intensidad variable, intermitente o continua, algunas veces con escalofríos, anorexia, vómito, diarrea, postración, dolores musculares, cefalea y ocasionalmente se observa un exantema morbiliforme. A partir de los ganglios linfáticos hay invasión a vaso, hígado, médula ósea y corazón. Posteriormente se puede encontrar hepato y esplenomegalia y más tarde anemia discreta y algunas veces edema generalizado. En los niños menores de 2 años se pueden presentar complicaciones graves como meningoencefalitis, que llega a una mortalidad del 50%, convulsiones y pérdida de la conciencia. Algunas veces no se presenta fiebre
en estos casos. En la fase aguda ocurren en algunos casos miocarditis aguda, desde 0 a 10% de los casos. Pueden presentarse dilatación de las paredes del corazón e insuficiencia cardíaca. Observarse anormalidades radiológicas y electrocardiográficas como taquicardia sinusal, bajo voltaje del complejo QRS, prolongación de los intervalos PR y QT, cambio de la onda T, trastornos de la repolarización ventricular y rara vez bloqueos de rama. La mortalidad por miocarditis es del 2 al 3% y ocurre principalmente en los niños. En la mayoría de los pacientes que presentan la fase aguda, los síntomas desaparecen al mes. Algunos siguen con una forma subaguda en la que predomina taquicardia, linfoadenopatías generalizadas, hepato y esplenomegalia. La mayoría de los pacientes se vuelven asintomáticos y entran en la fase crónica asintomática. Como lo dije en la diapositiva pasada, en lactantes puede presentarse cuadros graves de meningoencefalitis que generalmente son de curso fatal. Fase crónica asintomática. En esta fase se caracteriza por no presentar patología demostrable, anteriormente conocida como la fase latente o indeterminada. Los sujetos que se encuentran en esta fase pertenecen al grupo A o grupo 1. Se define como la etapa preclínica, subclínica o inaparente, en la que los pacientes pasaron la fase aguda en forma asintomática o manifiesta, en los cuales la prueba inmunológica es positiva, pero no existe cardiopatía clínicamente comprobable. Al examen físico cardiovascular y del aparato digestivo no demuestran signos patológicos manifiestos, y los estudios complementarios como el electrocardiograma, radiografía de tórax, prueba de esfuerzo, Holter y ecocardiograma son normales. Este periodo se inicia 4 semanas después de la fase aguda y puede durar meses o años, antes de manifestarse la forma crónica sintomática. En esta etapa puede encontrarse el parásito en la sangre entre un 20 y 60% de los casos, cuando se hace el senodiagnóstico. Se calcula que aproximadamente el 30% de los individuos en fase crónica asintomática tendrá un daño cardíaco, digestivo o neurológico en un periodo entre 10 a 20 años. No ocurre cura espontánea, pudiendo pasar a la fase crónica sintomática luego de un periodo con frecuencia prolongado. Esta es la forma clínica más frecuente, el 75%, y la más importante desde el punto de vista epidemiológico, detectándose en los estudios de campo y en los bancos de sangre. Fase crónica sintomática. Se caracteriza fundamentalmente por lesiones cardíacas en individuos crónicamente infectados y en menor grado por lesiones de los plexos mioentéricos del tubo digestivo conducentes a megaesófago y megacolon en individuos de países al sur de la región amazónica. Las lesiones cardíacas son fundamentalmente inflamatorias crónicas, con edema intersticial, infiltración mononuclear y fibrótica, con pocos nidos de amastigotas y escasa o nula presencia de parásitos en sangre. Se ha demostrado la presencia de autoanticuerpos contra el endocardio, vasos sanguíneos e intersticio del tejido muscular. Estos anticuerpos son llamados anticuerpos anti-EBI. La fase crónica sintomática se presenta en el 30% de los sujetos seropositivos. Existen 2 formas clínicas en esta fase, la miocardiopatía crónica y las alteraciones del esófago y del colon. La miocardiopatía crónica, a su vez, podemos dividirla en la forma con daño cardíaco leve a moderado
y otra con daño severo. La forma con daño cardíaco leve a moderado se encuentran los individuos del grupo B o grupo 2, anteriormente llamada forma compensada. Ocurre aproximadamente en el 15% de los pacientes seropositivos. Las alteraciones frecuentemente que se presentan son las arritmias, referidas por el paciente como palpitaciones, y observables en el electrocardiograma como trastornos de la excitabilidad y de la conducción, bloqueos incompletos o completos de la rama derecha y de la subdivisión anterior de la rama izquierda del haz de His, bloqueo auriculoventricular, extrasístoles, taquicardia sinusal. Las arritmias y los fenómenos tromboembólicos concurrentes pueden llevar a la muerte antes de que se instale la insuficiencia cardíaca. En esta fase puede presentarse la muerte súbita, fundamentalmente por fibrilación ventricular. Forma con daño cardíaco severo. Aquí se encuentran los individuos del grupo C o 3, anteriormente denominado forma descompensada. Se aprecia en el 10 a 15% restante de los pacientes seropositivos. La progresión de la miocardiopatía chagásica está en relación directa con la edad del paciente, observándose en Venezuela que los cuadros francos de la misma se observan con mayor frecuencia en edades superiores a los 50 años. El corazón aumenta de tamaño, siendo esto de mal pronóstico. La insuficiencia cardíaca es similar a aquella de otras etiologías. Entre las lesiones más serias están las trombosis y las embolias, producto del desprendimiento de trombos parietales que son llevados a otros órganos. Es frecuente la muerte súbita en más del 50% en individuos con variados grados de afectación cardíaca, incluyendo el corazón aparentemente poco lesionado. Se presenta dilatación e hipertrofia de las cavidades ventriculares, aneurisma de punta, trombos intramurales, embolias pulmonares y periféricas y eventualmente insuficiencia cardíaca congestiva, que lleva a la muerte antes de 5 años. Las lesiones del tubo digestivo ocurren en regiones geográficas al sur del Amazonas, en los países Brasil, Argentina y Chile. Se caracterizan por denervación neuronal de los plexos mioentéricos, que lleva a trastornos de la peristalsis, dilatación o hipertrofia del esófago y del colon, con el consiguiente cuadro de megaesófago y de megacolon. El megaesófago presenta una clínica de disfagia, regurgitación y lentitud del tráfico esofágico, mientras que el megacolon, su clínica es de constipación, meteorismo y sigmoides palpable. El megacolon es la dilatación o hipertrofia del colon. Podemos observar la siguiente imagen radiográfica del megacolon. Inmunidad. Como otros hemoparásitos, Trypanosoma cruzi induce un estado inmunitario que hace variar la evolución de la enfermedad. Al iniciarse la infección puede existir una parasitemia notoria que dura varias semanas, pero luego disminuir hasta hacerse prácticamente imperceptible. Esta parasitemia está estrechamente relacionada con la inmunidad, que aparece en el hospedador después de la infección. Se han demostrado anticuerpos que son capaces de provocar la lisis del parásito, lo cual sirve para controlar la parasitemia. En los individuos infectados se establece una respuesta inmune efectiva contra las formas parasitarias intra- y extracelulares, pero el parásito está en capacidad de evadir la respuesta inmune del hospedador mediante varias estrategias. 1.
por mimetismo con el hospedador. El parásito expresa antígenos similares a los componentes del organismo parasitado. Estos antígenos pueden desencadenar efectos autoinmunes que se manifiestan en las formas crónicas de la enfermedad. 2. Cambios antigénicos. Trypanosoma cruzi hace un rápido reciclaje de sus antígenos superficiales y solubles. Cuando el hospedador produce una respuesta inmune, el parásito evade esta respuesta al modificar su antigenicidad periódicamente. 3. La no activación del complemento. Las formas infectantes de Trypanosoma cruzi no activan la vía alterna del complemento, debido a un componente no identificado de la pared. Además, las formas circulantes resisten a la lisis por anticuerpos y complemento. 4. Localización intracelular. Los amastigotas de Trypanosoma cruzi escapan de los sistemas de la inmunidad debido a su crecimiento y multiplicación intracelular. 5. Evita su destrucción intracelular. Los parásitos infectan células con poca capacidad parasiticida y cuando entran en células con lisosomas impiden la fusión de estos con el fagosoma. Además, tienen la capacidad de escapar del fagosoma hacia el citoplasma de la célula. Y 6. Inmunosupresión. En la infección por Trypanosoma cruzi se produce una inmunosupresión general, con disminución de anticuerpos para ciertos antígenos. Además, hay falta de producción de interleuquina 2. Chagas en el inmunosuprimido. La enfermedad de Chagas puede reactivarse durante situaciones de inmunosupresión y comportarse como oportunista en pacientes trasplantados, pacientes coinfectados con VIH, pacientes con enfermedad malignas, particularmente hemato-oncológicas, pacientes con tratamientos inmunosupresores y con esteroides. La forma severa de la enfermedad ocurre en pacientes inmunosuprimidos en los que se reactiva una infección asintomática por Trypanosoma cruzi. La complicación más frecuente en estos casos es la meningoencefalitis aguda con edema cerebral y hemorragias del tejido blando. Otra manifestación de severidad es miocarditis aguda, epicarditis y endocarditis. La mortalidad en la forma severa es alta, aproximadamente de 53%. La supervivencia del paciente depende de lo temprano que se haga el diagnóstico y de la rápida instalación del tratamiento. Chagas congénito. Esta presentación es producto de la transmisión del parásito durante el embarazo, ya sea en etapa aguda o crónica de la enfermedad, la llamada transmisión vertical. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que en Latinoamérica existen 2 millones de mujeres en edad fértil infectadas por Trypanosoma cruzi, lo que representa el 25% de la población infectada. La madre se puede encontrar en cualquier etapa de la infección al momento de embarazarse. En las etapas crónicas, asintomática o sintomática, se producen parasitemias oscilantes, existiendo por lo tanto riesgo de transmisión. No existe una correlación directa entre el grado de parasitismo placentario y la infección fetal. Puede existir infección congénita en embarazos sucesivos, como también en gemelos. Incluso se ha descrito infección congénita de segunda y tercera generación. Entre el 70 y 80% de los recién nacidos infectados nacen asintomáticos. El recién nacido sintomático presenta manifestaciones clínicas similares al síndrome de Torch.
El síndrome de Torch es el conjunto de signos y síntomas de diferentes enfermedades infectocontagiosas, como sería la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes y sífilis. Entonces, debe considerarse la infección por Trypanosoma cruzi dentro del diagnóstico diferencial de este síndrome. La forma congénita es responsable de abortos y partos prematuros. En el recién nacido se puede comportar como una infección aguda con ataque a múltiples órganos. La miocarditis y la meningoencefalitis puede llevar a la muerte de la mitad de los infectados. Afecta a un 5% de los niños nacidos de madres infectadas y se estima una frecuencia de 8.668 casos por año. La patología en los casos de transmisión oral es frecuentemente aguda con parasitemias importantes. Dentro de la sintomatología de Chagas congénito, se describe que el recién nacido puede ser prematuro o de término, de baja talla y peso para la edad gestacional, presentando hepatoplenomegalia, fiebre, ictericia, anemia, neumonía intersticial, compromiso variable del sistema nervioso, compromiso del esófago, miocarditis, compromiso del fondo de ojo y alteraciones de la piel. La ausencia de síntomas al nacer no implica ausencia de infección y ausencia de enfermedad a futuro. Por el contrario, ese niño puede presentar, al igual que cuando la persona adquiere esta infección a través del vector, presentar a los meses o años después manifestaciones de la etapa crónica de la enfermedad.